Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida espectacular, también del torneo Gran Suizo que estamos cubriendo desde hace 2 días, comenzando el mismo, y ya tenemos partidas muy buenas. Habíamos traído en el día de ayer el bellezón que había hecho y el ataque espectacular que hacía Alexei Sirov, entregando un caballo en D5, si recordáis, para tener un ataque finísimo y con muchísima intención, en el que las piezas negras pues no tuvieron más remedio que finalmente rendirse. También la partida de Caruana, que colocando un caballo en D5 pues realizaba un ataque por el flanco de rey, por el centro. Las partidas, como digo, las tenéis aquí arriba en una reseña, y esta partida también es especial. Estamos en la segunda ronda, en un ratito comienza la tercera, y con piezas blancas tenemos a Alexander Predke y con piezas negras a Nodirbek Yakuboev, perdón por el error, Yakuboev, y es una partida espectacular. Hay un sacrificio de dama tempranero que, aún no teniendo dama, pues le permite seguir manteniendo una iniciativa y desarrollo de piezas y coordinación espectacular. Vamos a ver cómo responde el contrario. De momento D4 por parte de Alexander, a lo que Nodirbek responde con caballo F6. Más jugadas de desarrollo: C4, G6, caballo C3, alfil G7. Hemos entrado en una defensa india de rey y la misma continúa con E4. Como vemos, las piezas blancas ya ocupan el centro, y de momento las piezas negras pues van a buscar el enroque, jugar un D6 para buscar alguna ruptura central por parte de los peones C5 o E5 en función de la línea. Normalmente estas rupturas apoyadas por el peón de D6 siempre en casillas negras, para también permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas. Estas son ideas genéricas. Caballo C6 podría venir reforzando ese ataque en el centro, y también el alfil, que ya está en la gran diagonal, pues puede ser interesante si el caballo se retira de F6. De momento D6, y se entra en esta línea en la que Alexander juega H3, control sobre la casilla de G4, evitando que quizás el caballo pueda saltar a ella, y en caso de que las blancas jueguen alfil E3, una jugada normal de desarrollo en este tipo de posiciones, pues como vemos el caballo estaría tocando al alfil y quizás ganando incluso la pareja de alfiles. De momento Nodirbek enroca en corto, alfil no E3 sino G5 directamente, y tras caballo C6, tomando control central, se juega caballo F3, H6 expulsando al alfil. La captura no es común en este tipo de líneas. El alfil podría venir a F4, a D2, viene a 3 como comentábamos, y tras E5 con ruptura central, la partida podría haber continuado con cambios en E5 e incluso cambios de damas. No entraríamos en un final, pero sí en una partida pues algo sosa, y esto no es lo que queremos. La misma continúa con D5, cerrando el centro, atacando al caballo de C6. Se han jugado partidas con caballo E7, caballo B8, pero apenas unas pocas con caballo D4. En caso de que haya cambios en dicha casilla, las negras ya están perdiendo un peón. El tema es que si vamos a las bases de datos, hay apenas solo 5 o 6 partidas con este movimiento caballo D4, y por jugadores de la élite, o por ejemplo por encima de los 2.700 puntos, está Jordan Van Voor. Es un jugador holandés, si recordáis, ganó el Tata Steel de este enero del 2021 ante Anish Giri en la final. Y volviendo a esta partida, y tras este movimiento, la misma continúa con caballo por D4, peón por, y hay 2 maneras de capturar el peón, o bueno, pues retirar el alfil, ¿no? Lógicamente esto no pasa. Tampoco esta captura por parte de las blancas con el alfil, ya que podría permitir caballo por E4 entregando la pieza, pero momentáneamente, ya que tras caballo por E4, dama H4 con ataque sobre el caballo, además dando un jaque, también 2 veces ataque sobre el alfil de D4, y si las blancas, por ejemplo, siguiendo una línea, capturan en G7, primero dama por E4 con jaque, y posteriormente las negras van a recuperar la pieza perdida. Todo esto mantendría la igualdad, pero aquí se captura con la dama. Por lo tanto, Nodirbek puede aprovechar para
hacer algún tipo de descubierta y lo hace en la próxima jugada. Caballo G4 con ataque sobre la dama, y aquí una de las líneas, retirando a la dama de 3 o a D2, pues las blancas están perdiendo la pareja de alfiles. La dama recapturaría para evitar el doblaje de peones en la columna E y estropear ya la estructura prácticamente durante la partida, pero aquí Alexander tiene otros planes y es donde la partida empieza a ponerse muy emocionante, ya que tras esta captura en G4 permite la captura de su dama. Nodirbek lo aprovecha y tras alfil por D4 lo primero que tenemos que hacer es contar material. Las negras cuentan con dama y a cambio tienen las blancas 2 piezas menores y un peón de ventaja. Por lo que al material se refiere, las negras cuentan con ligera ventaja y además con dama en el tablero. No obstante, las piezas negras todavía no se han desarrollado, la única pieza la torre, y es debido al enroque, por lo que es lo que tiene que seguir aprovechando las piezas blancas, aunque también tienen sus carencias de desarrollo, ¿no? de desarrollo de algunas de sus piezas. Por lo tanto, la amenaza más fuerte que hay en la posición ahora de las blancas es torre H6, ganando el peón y quizás dando incluso mate en H8. Rey H7 para evitar esta captura, alfil E2 controlando la casilla o el peón de G4, y tras estos movimientos pues realmente las blancas casi dejan sin movimientos a las piezas negras en cuanto a sus piezas se refiere, ya que el alfil de C8 simplemente tiene esta casilla de D7. La dama tampoco tiene mucho recorrido, solamente en la diagonal. Si se va de 7 pues entorpecería el alfil, y las torres tampoco van a ninguna parte. Por lo tanto, la jugada que hace Nodirbek es jugar F5 con la intención de romper un poquito en la posición y abrirla, y tras estas jugadas y captura de peones, E por F5, G por F5, se juega torre H5. El tema es que este movimiento, y en caso de que las negras capturen, pues se abriría la diagonal para un alfil que, como vemos, ambos pues prácticamente están dando hasta jaque mate. La línea podría continuar con rey G8, torre por H6, y en caso de jugar alfil F5 para entorpecer un poquito el ataque de las blancas, podrían venir hasta cambios, y tras todas estas capturas pues las piezas blancas están mejor en la posición, cuentan con peón de más y además 2 piezas menores por torre. A esta posición no se llega, ya que Nodirbek juega rey G6, y aquí la partida continúa con rey D2, ni siquiera hay enroque en largo. La idea es rápidamente pues traer la torre a H1, entiende que además pues el rey está bien en esta posición, en el centro del tablero, y una vez se doblen torres pues caería el peón de H6, que es difícil de defender, ya que la torre en H8 pues tendría o se podría capturar con el alfil de casillas negras. La partida continúa con F por G4, se está atacando a la torre que está indefensa, el peón está defendido por el alfil de C8, y tras estos movimientos continúa la partida con alfil F5, desarrollando al menos una de las piezas por parte de las negras, y tras estos movimientos torre por H6 jaque, y hay 2 movimientos, rey F7 o rey G5. Si rey G5 alfil E3 es mate, y tras jugar rey F7 la misma continúa con torre 1 H5. Como vemos, las piezas blancas, y al no tener dama, tienen que seguir teniendo la iniciativa. Se ataca a un alfil que está indefenso, y aunque se ha desarrollado tampoco tiene muchas casillas, como vemos, donde retirarse. Prácticamente todas las casillas están controladas por piezas blancas. De momento el rey se retira a E7, control por parte o defensa por parte de la torre, y tras estas jugadas caballo D1. La idea es traer el caballo a E3, dar un doble al alfil en F5, se toca el peón de G4 junto con el alfil, y sería una posición muy buena de activación del caballo. Por lo tanto, la partida continúa con C5. De alguna manera, pues buscando un poquito más de espacio quizás en un futuro para el rey, si sigue retirándose hasta el flanco de dama. Y aquí podríamos pensar en esta captura al paso. Podría funcionar y mantiene la ventaja de hecho para las blancas, ya que incluso tras B por C6 y abriendo la diagonal para dar incluso un jaque, ya caballo E3, como
va a pasar en la partida, pues hay un doble a este alfil. Lo mejor casi es retirarlo a E6, tampoco es una casilla muy buena. Si se juega dama 5, como comentábamos, con jaque, alfil C3 atacando a la dama, y la dama tiene que mantener la defensa de este alfil. Por lo tanto, dama C5 podría ser, pero aquí las blancas pueden jugar B4, la dama tiene que desaparecer de la cuarta, y con ello pues la partida ya está prácticamente imposible para las piezas negras, ¿no? No obstante, esto no ocurre en la partida, ya que tras C5 ataque sobre el alfil de D4, este se retira y la misma continúa con rey D7. El alfil ahora, como vemos, tiene todavía menos casillas de escape. Tampoco sería quizás lo mejor haber traído el alfil a esa posición, ya que tras caballo 3, como decíamos, hay doble ataque y donde se puede retirar. Hay solamente dos casillas, quizás la de E4 y B1. En la partida viene a B1. El caso es que si viene a E4, la misma podría continuar con torre E6, ataque sobre el alfil, y en caso de que se juegue torre E8, alfil por G4 es bastante fuerte. Se pueden cambiar piezas en la posición, el alfil puede capturar, o incluso las blancas pueden generar un peón pasado, y con las piezas que tienen tan activas pues se está ganando la partida más fácilmente. Por lo que Nodirbek decide retirar el alfil a B1, fijaros que se va pues a tierra de nadie, y también hay que recordar que estas tres piezas, bueno, la torre se ha movido con ese enroque, pero están prácticamente sin movimientos y en la primera fila. La partida continúa con alfil por G4 con jaque, y tras jugar rey C7 se juega F3, siendo un movimiento, como vemos, pues algo tranquilo. Es verdad que con F3 la torre deja de entrar en F2 dando un jaque, pero aquí las piezas blancas tendrían la oportunidad de ganar la partida más rápidamente jugando rey C1, y es atrapando prácticamente a este alfil. Si el alfil viniese quizás a E4, pues se podría jugar un F3, también alguna idea quizás como torre E6 hemos visto, y si alfil por E2, también tocando a este peón de momento defendido por el caballo, pues la línea podría continuar con caballo F5. El tema es que si alfil por C4 las blancas están dejando capturar los peones, pero a cambio tienen un ataque bastante fuerte. Alfil A5 con jaque, B6, torre H7 con nuevo jaque, y tras rey B8, caballo E7 en la posición. Si caballo C6 hay hasta temas de mate gracias a la torre, ya que el alfil pues también cubre la casilla de C8. De momento podríamos pensar en jugar alfil por D5 para evitarlo, pero torre por D5 pues realmente desbarata la idea o la defensa sobre la casilla de C6. Hay otros movimientos mejores para las piezas negras, pero realmente la partida acabaría con ventaja blanca clarísima. Por lo que aquí quizás este movimiento pues muy bueno, prácticamente definitivo. Se juega no obstante F3, la partida vuelve un poquito a estar igualada, y la dama finalmente se mueve tras 25 movimientos y solamente a E8, aunque es un movimiento pues que también tiene un poquito más de control en la posición. La partida continúa con torre H1 acosando a este alfil, se retira a G6, la dama defiende al alfil, y tras estas jugadas torre E1. Ahora Alexander está buscando una descubierta con su caballo. Tras estos movimientos, de momento la dama no se mueve, pero sí la torre para defender al alfil, y así la dama tiene libertad en caso de que se retire el caballo a alguna casilla. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con alfil E6, ataque sobre la torre de G8, dama F8, y tras estos movimientos la torre vuelve a H1. La idea aquí de Alexander es intentar atrapar o tocar dos veces, mejor dicho, a este alfil debido a la pasividad que tienen en la posición las piezas negras. Como siempre en la primera fila, el alfil está atacando a una torre que de momento pues no le interesa ni siquiera capturar, y tras torre E8 activando su última pieza, Nodirbek se juega, como decíamos, torre 1 H4. Tras estos movimientos se decide entregar la calidad
o entregar la torre en esta posición, y aquí podríamos pensar por qué no jugar alfil f7. Se enfrentan los alfiles, ya la torre de g8 no está atacada, pero la línea podría continuar con alfil por f7, dama por f7 y tras este movimiento torre h7. En caso de que se ponga la torre en g7, torre por, ya que el alfil está defendiendo la casilla y finalmente se está ganando la partida rápidamente, por lo tanto alfil f7 no funciona, y por ver una jugada más podríamos pensar en torre 7, este movimiento pues para cortar o la entrada en algún momento por parte de la torre en h7, y aquí sí que las blancas pueden capturar en g8, dama por, y tras torre g4 hay un doble ataque sobre este alfil. El problema es que si se coloca la torre pues nuevamente va a caer, y tras estos cambios las blancas nuevamente tienen ventaja de más. Incluso se puede dar algún jaque, caballo c2, se puede ganar algún peón más, pero finalmente pues como decimos, las torres van a entrar por la séptima y van a capturar y ganar la partida. Siguiendo un poquito y jugando una 5, peón pasado, la línea podría continuar con torre e7 jaque, y si rey b6, torre g7, atacando a este punto de b7, rey a6, se puede capturar, y como decimos pues hay temas de mate y bueno, pues se puede ganar la partida relativamente fácil para estos jugadores, ¿no? No hay prácticamente posibilidad de retirar el alfil, tampoco torre 7 es muy buena, se decide capturar en e6, se genera peón pasado, y tras dama e8, manteniendo la defensa del alfil y atacando al peón, la partida continúa con caballo de 5 jaque, rey c6, caballo f6 dando un doble, y tras dama e7 se juega primero torre g4, y en esta posición finalmente decide abandonar Nodirbek. El tema es que aquí incluso antes de torre g4 se podría capturar en g8, y aunque podríamos tener un poquito de temor ya que la dama se puede activar dando un jaque, no tendrían nada que temer las piezas blancas. El rey se puede retirar a d1, dama por g2, y tras estos movimientos caballo e7 jaque con doble ataque sobre este alfil. El tema es que tras rey b6 no se tiene ni por qué capturar. El caballo puede venir a d5 para dar un nuevo jaque, rey a6, y el tema es que es para acompañar a este peón de e6 y llevarlo a e7 y finalmente coronar. Incluso se puede capturar en g6, dama por g6, y tras e7 de momento la dama está defendiendo la coronación, pero no se puede retirar mucho de ahí. Se puede dar quizás un jaque en d3, rey e1, dar un segundo jaque en b1, rey d2, evitando ya el jaque nuevamente por parte de la dama. Tendría que volver nuevamente a g6 para evitar la coronación, pero caballo c7 jaque pues ya no la evita, o si la evita pues si hay cambios las blancas están ganando. Esto si se jugaba caballo por g8, no obstante, como decíamos, se jugó torre g4, y es que tampoco tienen muchas esperanzas de vida las piezas negras. El tema, por seguir una de las líneas, se puede capturar el peón de e6, y tras caballo por g8, dama por g8, y aquí nuevamente las blancas ganan pieza. Tienen dos peones pasados peligrosísimos, aunque también les queda recorrido, pero bueno, tienen dos torres para acompañarle y un alfil que realmente, bueno, pues van a ganar la partida fácilmente. Espectacular esta partida con esa cesión de dama en los primeros movimientos, manteniendo todas las piezas o las que le quedaban a las piezas negras a Nodirbek en la primera fila, y bueno, pues ha sido una auténtica exhibición. Un saludo y vamos hablando. Chao.